Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro noticiario del 16 de abril de 1936. Vamos pues con nuestro editorial. El asesinato del alférez de los Reyes por las turbas vuelve a poner una vez más en la actualidad la responsabilidad del señor Azaña y de su gobierno por mantener y garantizar el orden público frente a las turbas. Si un miembro de la Guardia Civil puede ser linchado en plena calle por una multitud, ¿qué se puede esperar en relación a la seguridad de los ciudadanos normales? Va a ser cierto la frase del jefe de Falange advirtiendo de la necesidad de buscar de forma individual la protección que no nos da la República. Esperemos que el señor Azaña y su ministro de la Gobernación recuperen el control de la situación en interés de todos los españoles. En el capítulo de Información Nacional debemos reseñar que el señor Azaña, jefe del Gobierno, dijo en la declaración ministerial que si alguien provocara la guerra civil, nuestro deber es estar al lado del Estado republicano. La reunión de jefes de derechas, de la que se venía hablando estos días, no se ha celebrado hoy. Según parece, ha quedado aplazada dicha reunión sine die. Ha sido presentado el proyecto de Estatuto Vasco a la presidencia de las Cortes. El debate político degeneró en una sesión permanente con todo lo que tiene ese tipo de sesiones de fatigoso y de contrario a la serenidad de los espíritus. Las minorías de derecha presentan una proposición en las que protestan contra la inhibición con que el gobierno afronta los problemas de orden público. Y ha sido enterrado el magistrado señor Pedregal. Presidieron el duelo el presidente de la Cámara y el ministro de Justicia. Vamos ahora con una noticia de publicidad y continuaremos con más información a la vuelta de la misma. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Pruébelas, siempre exquisitas, sabor de mar. Volvemos con una última hora que nos acaban de acercar nuestros compañeros de la redacción de Radio Universal. Incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes. Enfrentamientos que tuvieron lugar en Madrid cuando un numeroso grupo acompañaba por las calles de la capital el féretro del guardia civil Anastasio de los Reyes, que había sido asesinado 2 días antes por pistoleros de izquierdas durante el desfile militar celebrado para conmemorar el 5º aniversario del advenimiento de la Segunda República. La comitiva fúnebre fue atacada con pistolas y ametralladoras en diversas ocasiones por las calles de la ciudad, provocando diversos tumultos y tiroteos. Finalmente, la comitiva fue disuelta con el uso de armas de fuego en la plaza de Manuel Becerra mediante la intervención de la Guardia de Asalto bajo las órdenes del teniente José del Castillo Sáenz de Tejada. Durante los incidentes han sido asesinadas 5 personas de la comitiva y se cuentan 32 heridos de diversa consideración. Resulta inaceptable que los guardias de asalto disuelvan un entierro a tiros, causando numerosos muertos y heridos. La policía está para mantener el orden y proteger la vida de los ciudadanos, no para convertirse en una milicia política al servicio de uno u otro gobierno. Y en el aspecto internacional debemos destacar que hoy se reúne en Ginebra el Comité de los 13. Grave incidente en una mina japonesa, en la mina de carbón de Sumitomo, en la prefectura de Fukuoka, ha ocurrido un accidente en el que han perecido más de 60 mineros. Y en cuanto a la actualidad, hay que decir que queda resuelto el conflicto de los taxistas y probablemente hoy se reanude este servicio de transporte público, el taxi. Ayer por la tarde corrió el rumor de haber sido detenido el autor del robo del Museo de Segovia.
Siguen los donativos y el apoyo moral para socorrer a los trabajadores que han sido y están siendo víctimas del marxismo. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, desde la redacción de Radio Universal nos acercan la última hora. En la corrida celebrada el domingo en Murcia, torearon mano a mano Juanito Belmonte, el hijo de Juan, y Sánchez Mejía, el hijo de Ignacio. Los dos jóvenes toreros escucharon los aplausos del público, principalmente el primero de ellos. Y vamos a despedir nuestro boletín informativo del día de hoy, y qué mejor forma de hacerlo que con una sintonía musical de nuestra propia selección, que esperamos les guste tanto como a nosotros. Hasta mañana, amigos. Gracias. Adiós. Bien, queridos televidentes, estamos nuevamente en el siglo XXI. Hace unos segundos estábamos en el siglo XX, concretamente en el 16 de abril de 1936. Y para explicarnos qué sucedió y por qué sucedió, está con nosotros nuevamente este gran historiador y escritor, conocido de todos ustedes, que es Alberto Bárcena. Mi queridísimo Alberto Bárcena, muy bienvenido nuevamente a Noticiario 1936. Encantado de estar aquí. Vamos a ver, Alberto, hemos narrado a nuestros televidentes en el noticiario de hace unos momentos los incidentes que se produjeron, graves incidentes, que se produjeron en el entierro del alférez de la Guardia Civil, de Alférez Reyes. ¿Qué pasó exactamente? Pues este hombre, todo su delito fue que se atrevió a increpar a un grupo de gente de izquierdas, claro, que estaban abucheando el paso de la Guardia Civil en el desfile conmemorativo del 5º aniversario de la República. Y bueno, ni cortos ni perezosos, se metieron un tiro por la espalda, lo mataron ahí mismo. Y cuando lo van a enterrar, que fue 2 días más tarde, el gobierno intenta que se haga una cosa muy discreta, de tapadillo, que no vaya casi nadie. Vamos, que pase desapercibido, cuando en realidad este hombre pues no era culpable de nada. Pero claro... O sea, como Setién y Arzalluz enterraban a los guardias civiles asesinados sí, aquí, en Vascongadas, en Navarra, exactamente, en los años de plomo. Sí, sí, no hay que escandalizar, ni encrespar, ni crispar. Para no crispar, pues este hombre, que no se hable del más. Y claro, el hijo, David de los Reyes, y su inmediato superior, teniente coronel de la Guardia Civil, dicen que no viene a hablar, que se le va a hacer un entierro en condiciones, porque ha muerto defendiendo a la Guardia Civil, en honor de la Guardia Civil, sin armas, porque iba de paisano en el desfile además, y no había hecho más que defender a la Guardia Civil, que como que iban a hacer una cosa vergonzante, ¿no? Y en el entierro, por increíble que parezca, la comitiva es atacada con armas de fuego 3 veces. Es decir, desde casas, en el recorrido que tenía que hacer el entierro, son tiroteados los que van con él. Desde los balcones. Desde las casas en obras o en construcción, que ya estaban elegidas, claro, antes del entierro, sitios estratégicos, en la calle Lista, Miguel Ángel, Paseo de Recoletos, iban cayendo acompañantes del entierro, sin que pase nada. Siguen adelante y ya llegar a la plaza de Manuel Becerra, con varios heridos y muertos a la espalda, ahí ya la Dirección General de Seguridad ha dado orden de que se disperse el entierro, como si fuera una manifestación peligrosísima. Sí. Y ahí, efectivamente, el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, personaje triste en nuestra historia, es donde empieza precisamente la cadena de sucesos que nos lleva al asesinato de Calvo Sotelo, es él quien ordena la carga prácticamente, bueno, abrir fuego contra el entierro de este señor. Mueren 5 personas, uno de ellos Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio. Es herido muy grave un estudiante de 19 años tradicionalista, José Yaguno Hacha, al que creyeron muerto durante horas y salió adelante de milagro, vamos. De puro milagro. Pero claro, después de esto, lo más grave del asunto es que no se investiga en absoluto ni se expedienta a ninguno de los guardias cuando han sido precisamente un cuerpo de seguridad del Estado los que se han liado a tiros, vamos, con una gente que va inerme a enterrar a uno de los suyos. O sea, el asunto es gravísimo. No, es de locos. Vamos. Es de locos. En síntesis, esto es lo que pasó el día 16. Bueno, por cierto, que quisieron publicar una esquela que fue censurada y no podían poner... Primero le querían enterrar a las 11 de la mañana para que no pudieran ir
mandos militares porque a esa hora no podían. Entonces se empeñaron en que no, pero bueno. Y luego en la esquela no podía figurar ni que era guardia civil ni ningún dato del entierro. O sea, nombre y apellidos y que había muerto y que era una oración por su alma, ¿no? O sea que la censura fue férrea. Además, la idea de que no tuviera un entierro digno, por supuesto, la tenían clarísima. Y luego la impunidad, el impunismo republicano. A los nuestros no les toca. Entonces, claro, lo interesante es ver quién es Castillo. ¿Quién es Castillo? De eso vamos a hablar dentro de unos momentos con el profesor e historiador Alberto Bárcena. ¿Quiénes eran los guardias de asalto, Alberto? Pues, ¿son los antecedentes de, primero, la Policía Armada y posteriormente de la actual Policía Nacional? Sí, se les puede considerar porque es un cuerpo de seguridad que se crea en la República, aunque el proyecto es de Primo de Rivera, ya estaba ahí, pero quien desarrolla ese cuerpo es precisamente la República, que quiere tener un cuerpo de seguridad republicano. Es decir, que hay un filtro ideológico muy claro en los que reclutan para este cuerpo. Y no por casualidad, Castillo era de las Juventudes Socialistas, entre otras cosas. Claro. Con lo cual tiene que ser un cuerpo muy distinto a la Guardia Civil, que ya vemos que se la abucheaba en las calles el día del desfile, que se asociara y que fuera fiel a la República. Como una Guardia Nacional de la Revolución Francesa, sí, pero en el siglo XX y a favor de la República, de la Segunda República Española. Eso era la Guardia de Asalto. La inquina y la desconfianza republicana hacia la Guardia Civil, si me permites, Alberto, yo no acabo de entenderla porque precisamente gracias a la Guardia Civil, mandada entonces por el general Sanjurjo, que no mueve un tricornio para evitar la caída de Alfonso XIII, se puede proclamar la República. Desde luego. ¿Cómo es que, ante esa actitud de la Guardia Civil, el 14 de abril de 1931, mandada, repito, por el general Sanjurjo, la República desconfía tanto del cuerpo cuya quietud aquel 14 de abril del 31 provoca que se proclame la República? Bueno, aparte de la tradición que ya tenía la Benemérita entonces, que es una institución fundada en el siglo XIX por el duque de Ahumada, con lo cual ya empezamos mal, no es un cuerpo de la República, sino que viene de la monarquía y tiene ya mucha historia. Aparte, en los años previos, desde que llega la República, la Guardia Civil tiene enfrentamientos constantes con toda la revolución que hay en marcha desde el mismo año 31, claro, con el movimiento obrero, especialmente anarquistas, pero socialistas también. Porque, por ejemplo, un ejemplo aislado, los cortijos de Córdoba, hubo una ocupación de cortijos el año 31, 18 ayuntamientos en la serranía de Córdoba ocupan los latifundios de la zona, se reparten lo que hay en ellos en el propio ayuntamiento, y quien dirige la expedición, la ocupación y demás, son los alcaldes. De 18 municipios, 14 eran del PSOE. ¿Quién organiza precisamente el desalojo? ¿Quién consigue finalmente desalojar de allí a los ocupantes? A los ocupas, la Guardia Civil. Por esa época en Sevilla, ¿qué mataban? En la revuelta anarquista de Sevilla del verano del 36, que hubo que declarar el estado de guerra, los anarquistas entraron tirando a la Guardia Civil desde las azoteas. Con lo cual, les ven, y es curioso que no se den cuenta de que esa revolución contra la propia República no les conviene nada fomentarla. Pero claro, como dan a anarquistas, igual que al socialista cuando toca darles, pues son un cuerpo enemigo. Claro. De ahí el abucheo que tienen el 14 de abril. Pues rapidísimamente, Alberto, ¿quién era el teniente Castillo? El teniente Castillo, guardia de asalto, vuelvo a repetir, pertenecía a las Juventudes Socialistas, además era instructor de las milicias de las mismas juventudes, las MAOC, que tenían una formación paramilitar que les hacía verdaderamente temibles. Con lo cual no es un socialista cualquiera, es un hombre terriblemente comprometido en la lucha por la revolución socialista. En el 34 se había puesto de parte de la revolución, pero luego en cambio en Asturias decide que él no dispara contra el pueblo. Y sin embargo en la plaza de Manuel Becerra sí que lo hace. Sí que lo hace. O sea que tiene una larga trayectoria como instructor de un grupo paramilitar revolucionario, porque el PSOE en ese momento, aunque está en el gobierno, ha estado con Azaña, etcétera, y están en el Pacto de San Sebastián, está pensando ya en hacer su propia revolución contra la República, como lo habían intentado en el 34, y lo volverán a intentar enseguida. Pero claro, a Castillo no se le toca. Es políticamente incorrecto hablar de Castillo. Es un personaje verdaderamente siniestro. Siniestro. Que su muerte posterior, su asesinato posterior, desencadena, en fin,
lo que acabará sucediendo en este programa allá por el 18 de julio de 1936 y del año 2019. Alberto, nos tenemos que ir. Volverás, te lo garantizo. Volveré. Volverá Alberto Bárcena, profesor e historiador, suficientemente conocido por todos ustedes, a Noticiario 1936. A ustedes muchas gracias por su atención y hasta mañana, ya saben, a las 9:30 de la noche en punto, Noticiario 1936. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Adiós.